Bueno, como sabemos, el suministro de energía eléctrica se efectúa en la actualidad en corriente alterna trifásica a 50 Hz o a 60 Hz. O sea, es la frecuencia que se utiliza para la distribución de energía eléctrica. Eh, bueno, lo que más se utiliza sería, o sea, que la distribución se hace en corriente alterna. Y la corriente continua se utiliza en casos excepcionales. En algunos casos la distribución o el suministro de energía eléctrica se hace en corriente continua. Para, para pequeñas o para pequeños usuarios, industrias, la distribución de energía eléctrica se efectúa generalmente a la tensión de 120, 220 y 220/380 volts. Disculpa porque alguien levantó aquí la mano. Antunes, Sí. te escucho. En la época en la que la central de Acaral le suministraba energía hacia el lado de Brasil, ellos ya tenían una subestación convertidora, ¿o no? Sí, Brasil tiene una subestación convertidora. No recuerdo cómo se llama esa subestación, pero sí hay una subestación convertidora que convierte la energía en corriente alterna, convierte en energía en corriente continua. O sea que convierte en continua y eso transmiten en corriente continua, transmiten hasta una subestación de San Paulo. No sé si específicamente la energía producida por Acaraí es la que pasa por esa subestación. Tengo entendido que parte de la energía que produce Itaipú pasa por esa subestación. Sí, profe, pero mi duda era en la época en la que Acaral le suministraba de energía al Brasil, antes de que existiese la central hidroeléctrica de Itaipú. En aquel Ah, entonces, ya. seguramente ya Brasil tenía su sistema a 60 Hz y nosotros a 50. Sí, eso sí, Brasil tengo entendido que inició con el tema de su sistema eléctrico de potencia, utilizó 60 Hz. eh, y el nuestro sí que en 50 Hz. Ahí, en realidad, como te digo, lo que produce Acaral, energía eléctrica en 50 Hz, después se transforma en energía eléctrica en 60 Hz. Pero desde el inicio, o sea que Brasil, desde que inició con su sistema eléctrico de potencia, sí, inició con una frecuencia de 60 Hz. ¿Alguna otra consulta? De mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, alguien más levantó la mano. Elías Reyes. Profe, yo quería decir nomás que el Paraguay ya le vendía el excedente de energía de la carga a Brasil en la ¿Verdad? época ya, desde la construcción. Y tiene una planta de transformación también ahí en la central de la hidroeléctrica Caral. Ah, en Acarayú mismo existe una Sí, subestación transformadora. ahí, sí, En realidad, existe una subestación convertidora. convertidora, sería. Sí, convierte de corriente alterna a corriente continua. Y va en distribución directa a la planta de FOS. Ah, ya, entiendo. Gracias por tu aporte. Elías, a ver quién más levantó la mano.
Bueno, entonces sabemos que la distribución de la energía eléctrica se puede hacer a 50 Hz o también en 60 Hz. Cada país elige, digamos, qué frecuencia va a utilizar. Bueno, en cuanto a la tensión, se puede hacer la distribución en 127 volts o 220 volts. En nuestro caso sería 220 volts. Eso sería entre fase y neutro. También se puede hacer en trifásico o entre fase-fase en este caso, en 220 voltios y 380 voltios. En nuestro caso sería este de 380 voltios. Que sería entre fase y fase. Y acá explica que la tensión de 220 y se refiere a este 220, a este valor que está acá, y 380 voltios es la existente entre los tres conductores activos, que sería entre las fases R, S y T, y este 127 volts y 220 volts se refiere a la tensión que hay entre las fases y el neutro. Bueno, y la tendencia es distribuir la energía eléctrica a la tensión de 220, que sería entre fase y neutro, y 380 entre fases. Esa es la tendencia, ¿verdad? Debido a que la sección de la línea de distribución resulta más, o sea, resulta que necesita de menor sección la línea. Entonces, resulta más económica también la línea de distribución. Cuando se trata de alimentar una red de pequeña potencia, puede instalarse una pequeña central que alimente directamente a la red de 220 380 voltios. Cuando hablamos así 220/380, estamos indicando que esta tensión 220 sería entre fase y neutro y 380 sería entre fase y fase. Aquí tenemos una central que alimenta una pequeña red o una red de pequeña potencia para el suministro de energía eléctrica. Aquí tenemos la central, sería la barra, y de ahí parten las líneas que suministran la energía eléctrica a cada usuario. En este caso, generalmente no resulta económico construir centrales de pequeña potencia porque el precio relativo de las máquinas por un kilowatt de potencia instalada resulta muy elevado. Aquí no conviene tener varias centrales o varias pequeñas centrales para, eh, para alimentar una zona. Entonces lo que se hace normalmente es reunir varias redes de baja tensión semejante y alimentarlas todas por medio de una central interurbana o regional, que puede ser de mayor potencia y por lo tanto más económica que varias centrales parciales de la misma potencia global. Aquí es mejor construir una central de mayor potencia que tenga la misma potencia que las varias centrales de pequeña potencia. Y construir en un lugar apropiado o sitio apropiado y de ahí hacer la distribución de energía eléctrica. Una central regional no puede distribuir directamente la energía eléctrica a baja tensión porque la pérdida de energía por calentamiento y por la caída de tensión en las líneas sería muy elevada. Eso también hay que tener en cuenta. Se utilizan las líneas de alta tensión justamente para evitar esas pérdidas
por calentamiento y por caída de tensión. Entonces, una central de mayor potencia, digamos, no puede suministrar su energía directo a los usuarios. Es decir, se necesita de una línea de transmisión, se lleva hasta una subestación y desde la subestación se hace la distribución de energía eléctrica. Y aquí pone como ejemplo que se puede hacer, o sea, que se puede utilizar una línea para transmitir la energía eléctrica desde la central hasta una subestación. Se puede utilizar una línea de 23 kV y después se transforma en baja tensión, que sería 220/380 voltios. Entonces, aquí tenemos un esquema de ese tipo de distribución. En este caso, corresponde a una red alimentada por una central interurbana o regional, que sería esta. Esta sería la línea de transmisión. De esta línea de transmisión se derivan las líneas que van a las subestaciones y esa subestación se encarga de bajar la tensión a 220/380 voltios. Y con esa tensión se hace la distribución de energía eléctrica o el suministro de energía eléctrica. Dice, en muchos casos no es necesario ni conveniente que cada región tenga su central eléctrica. Muchas veces resulta más económico construir la central eléctrica en los lugares que reúnen las mejores condiciones para ello y transportar desde muy alta tensión, que se considera a partir de 110 kV, transportar la energía producida hasta los lugares de consumo. Entonces, lo ideal es buscar un lugar apropiado para construir la central de gran potencia y de ahí transportar la energía eléctrica. En cuanto a las centrales hidroeléctricas, lo ideal sería buscar un lugar apropiado en un cauce de un río, construir la central y de ahí llevar a la zona donde hay mayor consumo para distribuir. En el caso de las centrales termoeléctricas, las centrales térmicas convencionales, las centrales que utilizan combustibles fósiles, en ese caso es mejor construir, digamos, cerca de la mina donde se encuentra el combustible, porque generalmente el transporte de combustible es más caro o resulta más caro que el transporte de la energía eléctrica. Entonces, por eso es recomendable, en caso de las centrales térmicas, es recomendable construir próximo a la mina o a las minas de combustible. Por lo tanto, muchas veces se construyen varias centrales eléctricas en los lugares más apropiados para ello y se hace que trabajen en común sobre una red de alta tensión. Por ejemplo, se puede utilizar una red de alta tensión a 60 kV o 110 kV. Y en este caso, el suministro interurbano regional no precisa de unas centrales especiales o centrales especiales y puede realizarse a través de la red de distribución. Entonces, aquí vemos un esquema donde se tiene varias centrales eléctricas. Estas centrales C1, C2, C3 y C4 tienen la misma, o sea que producen la misma tensión, digamos. Entonces se puede interconectar sobre una sola línea de transmisión, que sería la línea de transmisión, en este caso sería de 60 kV, y las centrales
C5 y C6 tiene otra tensión, por eso aquí se ve una subestación que se encarga de elevar la tensión a la tensión 60 kV y después inyectar a la línea principal, digamos. Y de esta línea principal salen las líneas que van a las subestaciones que se van a encargar de distribuir la energía eléctrica. Bueno, entonces eso es todo con relación al suministro de energía eléctrica que estaba pendiente de la primera clase. Si no hay consulta, continuamos con el siguiente contenido, que sería o que se trata de las centrales hidráulicas. Bueno, si ustedes tienen duda o consulta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Pueden activar su micrófono y me interrumpen. Bueno, continuamos entonces con las centrales hidráulicas. Como sabemos que el agua que recorre por el cauce de un río, por el canal de un río, desarrolla una energía, la que una energía sería la energía cinética, ya que el agua tiene velocidad, entonces desarrolla una energía cinética. Esa energía cinética va a depender de la velocidad del agua que lleva dentro del cauce. Y la idea es, o sea que lo que sucede es que en las centrales hidráulicas esa energía cinética se convierte en energía potencial. O sea que en energía potencial y después en energía eléctrica. ¿Alguien desea hablar? Bueno, entonces en el caso de las centrales hidráulicas, acá vemos un esquema que representa una central de agua fluyente o de derivación. Entonces, para que pueda producirse la energía eléctrica, tiene que haber un desnivel, es decir, un salto hidráulico. Y para producir ese salto hidráulico, lo que se hace es, según como muestra aquí en esta figura, para obtener un salto hidráulico, una de las formas de obtener es hacer un canal de derivación con menor pendiente al, al cauce principal o el canal principal. Y al tener menor pendiente este canal de derivación, a medida que aumente la longitud de este canal, la diferencia de nivel va a ser más grande entre este canal de derivación y el canal original. Entonces, de esa manera se va produciendo el desnivel que también se le llama salto hidráulico. Entonces, en un punto apropiado se puede instalar las máquinas motrices para generar la energía eléctrica. Entonces, esa es una de las formas para conseguir el salto hidráulico y producir energía eléctrica a partir de la energía hidráulica que contiene, o la energía cinética que contiene el agua del río. Entonces a este tipo de central se le llama centrales de agua fluyente o de derivación. Luego, otra forma de conseguir el salto hidráulico es construyendo una presa dentro del cauce del río. Esa sería otra forma de conseguir el salto hidráulico. Uno construye el dique, de esa manera se forma el embalse y se obtiene gran cantidad o gran volumen de agua, y ese volumen de agua se aprovecha para
para la producción de energía eléctrica. ¿Alguien quiere hablar para eso? ¿Alcides, Manuel? No, pero me estaba configurando, Mago. Ah, bueno. Profe, en el caso de la presa de Iguazú, Sí. ¿por qué realmente se hizo esa presa? O Bueno, sea, para no, o sea, está la presa de Iguazú y después aguas abajo está la represa de Yacaraí. ¿Por qué se hizo realmente eso? O sea, se hizo así. bueno, en la presa de Iguazú se construyó con el objetivo de, ¿cómo se dice? De regular el caudal de Acaray, el caudal que le llega a la central de Acaray. Con ese objetivo se hizo esa presa de Iguazú. Entonces, su función principal es regular el caudal de la central Acaray. Luego surgió el tema de la maquinización, ¿verdad? Para aprovechar también el agua que contiene en su embalse, aprovechar y producir energía eléctrica. Hasta el momento no, no se consigue todavía ese objetivo, pero su función principal es la regulación del caudal de la central La Caracas. Bueno, continuamos. Sí, profe. Bueno, entonces otra forma de conseguir el salto hidráulico sería construyendo un dique o una presa dentro del cauce del río. Bueno, vamos a ver la clasificación de las centrales. Se puede clasificar o tiene, existe varios tipos de centrales hidráulicas, ¿verdad? Dependiendo cómo es la construcción de cada central. Pero vamos a clasificar de acuerdo a la presión de la central. Se puede clasificar como centrales de alta presión cuando tiene una altura de salto hidráulica superior a 200 metros y cuando utiliza máquinas motrices turbinas Pelton, que son las turbinas que se utilizan para caudales de agua de alta presión. Entonces, se puede clasificar en centrales de alta presión. También podemos clasificar en centrales de media presión, que, que son aquellas centrales que tienen alturas de salto hidráulico comprendidas entre 20 y 200 metros. Y en este caso se utilizan las máquinas motrices, las turbinas Francis medias y rápidas. También tenemos las centrales de baja presión, que tienen la altura de salto hidráulico inferior a 20 metros. Y las máquinas motrices que utilizan este tipo de central serían las turbinas Francis extra rápidas, las turbinas de hélice y las turbinas Kaplan. Bueno, como les había dicho, los tipos de centrales hidráulicas son variados o son varios. Entonces, otra clasificación que se puede hacer sería como la siguiente, ¿verdad? Las centrales de agua corriente y las centrales centrales embalsadas. Las centrales de agua corriente serían las centrales que se construyen en el cauce del río sin necesitar o sin construir una presa para elevar el embalse, digamos, sino se aprovecha el agua o el caudal de agua que llega en cada instante, digamos. Entonces, este tipo de central prácticamente depende del caudal del río. O sea, la producción de este tipo de central depende
el caudal del río. Es decir, cuando hay poca afluencia o en época de escasez de agua, la central también disminuye su producción. Y cuando hay agua en abundancia, aumenta su producción. Entonces, por ese motivo, este tipo de central, o el rendimiento de este tipo de central es bajo, porque no tiene una producción, eh, ¿cómo se dice? Eh, Constante o... Entonces, a la hora de proyectar este tipo de central, lo que no se puede hacer es proyectar para el caudal mínimo y tampoco se puede proyectar para un caudal máximo. Porque si uno proyecta para un caudal de agua máximo, en épocas de sequía, prácticamente el rendimiento de la central va a ser muy bajo. Y cuando se proyecta para un caudal mínimo, en ese caso cuando hay abundante agua, en ese caso se estaría desperdiciando el agua que sobra, digamos. Entonces, para tratar de corregir el rendimiento de las centrales hidráulicas, lo que se hace o lo que se construye sería las centrales embalsadas. En este caso, consiste en construir una presa en el cauce del río y elevar el nivel del embalse. Entonces, al construir el dique aquí empieza a acumular agua y a ese volumen de agua se le llama embalse. Entonces, agua arriba de la presa se tiene el embalse. Luego, a través de un canal de derivación o tubo a través de una tubería forzada, se conduce el agua desde el embalse hasta la casa de máquinas, donde se encuentran las máquinas motrices, que son las turbinas. Y ahí se genera la energía eléctrica. Entonces, aquí tenemos, esta sería la representación esquemática de una central del embalse que tiene varios aportes de agua, que son pequeños ríos que aportan agua al cauce principal o al caudal principal. Y este sería el embalse, el volumen de agua que se encuentra, agua arriba de la presa. Esta sería la presa, a este se le llama túnel excavado en la roca, y esta sería la central eléctrica, y aquí tenemos la subestación de alta tensión. Bueno, entonces, comparando el rendimiento de este tipo de central, de las centrales embalsadas con las centrales de agua corriente, es mucho mejor el rendimiento de las centrales embalsadas. Bueno, en cuanto a la disposición general de una central, lo que se busca es, en una central hidroeléctrica, lo que se busca es formar el salto hidráulico o salto de agua, derivar las aguas por un canal de derivación de menor pendiente que el cauce del río, como habíamos visto en el primer caso. Las aguas del canal de derivación hay que conducirlas a las turbinas. En los saltos menores de unos 12 metros, el agua desemboca directamente en la cámara de turbina. Y en los saltos superiores a 12 metros se debe instalar una cámara de presión. Y luego, a través de la tubería de presión, se conduce el agua hasta las turbinas. Y a la salida de las turbinas se cuenta con un canal que se le llama canal de desagüe. Entonces, a través de ese canal, el agua se desemboca nuevamente en el río.
Esa sería la disposición general de una central hidráulica. Después tenemos varias disposiciones, digamos, como 7 disposiciones por ahí muestran el material y vamos a ver cada una de ellas. La primera disposición sería esta, que sería la disposición más completa. Aquí tenemos el cauce principal del río. Aquí se construye la presa y se forma el embalse. Agua arriba de la presa se forma la presa, perdón, el embalse. Y a través de este canal de derivación se lleva el agua, se conduce el agua hasta la cámara de presión. Y desde la cámara de presión se conduce el agua hasta las turbinas a través de esta tubería de presión. Luego aquí tenemos la central o la casa de máquinas donde se encuentran las turbinas y los generadores. Y de ahí, desde la turbina o desde la salida de las turbinas, se tiene el canal de desagüe. Por último tenemos la subestación de alta tensión. Bueno, entonces sería esta la primera disposición, que sería la más completa. Luego tenemos la segunda disposición. Aquí tenemos la presa y aquí abajo arriba tenemos el embalse. Y aquí tenemos la galería de presión, que son los conductos de agua que lleva el agua desde el embalse hasta la cámara de presión. En este caso, dentro de la cámara de presión se tiene el dispositivo o el elemento que se llama chimenea de equilibrio, que más adelante vamos a ver qué función cumple la chimenea de equilibrio. Y a partir de esta cámara de presión se conduce el agua hasta la casa de máquinas a través de esta tubería de presión, que también se le llama tubería forzada. Aquí tenemos la central o la casa de máquinas, el canal de desagüe y la subestación de alta tensión. Como tercera disposición tenemos una central que tiene un salto sin canal de derivación. Es decir, desde el embalse se conduce directamente el agua a través de la tubería forzada hasta la casa de máquinas. Entonces aquí tenemos la presa y aquí tenemos la tubería de presión que parte directamente desde la presa o desde el embalse. Aquí tenemos la central, el canal de desagüe y la subestación de alta tensión. Y la siguiente disposición tenemos una central que tiene un salto sin canal de desagüe, que sería el caso de la central Caralco. Entonces aquí tenemos la presa y a través de un canal de derivación se conduce el agua hasta la cámara de presión y desde la cámara de presión a través de esta tubería forzada se conduce el agua hasta la casa de máquinas. Y de la casa de máquinas sale el agua al río, porque no cuenta con canal de desagüe. En el caso de Acaraú desemboca directamente el agua al cauce del río Paraná. Y aquí tenemos la subestación de alta tensión. Luego la siguiente disposición sería de una central con salto sin canal de derivación ni canal de desagüe. Es decir, tiene la presa, se tiene el embalse y desde el embalse, a través de esta tubería de presión, se conduce el agua hasta las turbinas. Y de las turbinas sale el agua al cauce principal o al caudal principal del río. También tenemos la subestación de alta tensión. Como sexta disposición tenemos, en este caso se suprimen los canales de derivación y
las tuberías de presión. Es decir, la central o la casa de máquinas se instala al lado mismo del embalse, y del embalse directamente se conduce el agua hasta las turbinas. Entonces, de la turbina ya sale el agua a través de este canal de desagüe y desemboca en el cauce principal del río. Y esta sería la última disposición, que se denomina centrales de pie de presa, que ya habíamos visto, ¿verdad? En este caso se construye una pequeña presa aquí y al lado se construye la casa de máquinas, y las turbinas son accionadas por el agua que pasa por la central. Y va a depender mucho de la producción de esta central, va a depender mucho del caudal del río. Entonces, en este caso tenemos la presa, la central y la subestación. Bueno, entonces estas son las diferentes disposiciones que se puede tener para una central hidráulica. Dependiendo del sitio o dependiendo del lugar donde se quiera construir la central hidráulica, se adopta una de las disposiciones. Bueno, vamos a ver ahora el aprovechamiento hidroeléctrico de un río en uno o en varios escalones. Dice que en un largo tramo del río que se trata de aprovechar, debe estudiarse si es preferible aprovechar su desnivel en una sola central hidroeléctrica o en varias centrales, dividiendo el tramo en otros de menor altura útil. Desde el punto de vista de la construcción e instalación de maquinaria, la solución más económica es casi siempre la de una sola central. Este sería desde el punto de vista de la construcción, ¿verdad? La más económica sería instalar una sola central. Bueno, aquí tenemos uno de los casos. En este caso tenemos el río principal y tiene un afluente, que sería en este caso. Este sería el río principal y este sería su afluente. Y el río principal tiene un salto diferente al salto del río afluente. Entonces, en ese caso, se requiere, digamos, instalar máquinas motrices de características diferentes para este salto hidráulico y para este salto hidráulico. Bueno, aquí tenemos entonces la presa sobre este río principal. Se construye la presa, se forma el embalse y desde el embalse se conduce el agua a través de este canal de derivación hasta esta cámara de presión. Y desde la cámara de presión se conduce el agua hasta la central. Entonces, las turbinas instaladas para este salto hidráulico es diferente a las turbinas para el salto hidráulico de este embalse. Entonces, aquí se tiene el embalse sobre el río afluente, que conduce el agua hasta la cámara de presión, y la cámara de presión, a través de esta tubería de presión, se conduce el agua hasta la central. Bueno, y aquí se tiene un solo canal de desagüe por donde se desemboca el agua al río o al cauce principal del río. Y se cuenta con una sola subestación de alta tensión. Bueno, el segundo caso sería un río con un afluente y salto único. Es decir, tanto el río principal como el río afluente tiene el mismo salto hidráulico. En este caso
sí se puede tener una sola cámara de presión en común para los dos embalses, ya que los dos embalses tienen el mismo salto hidráulico. Entonces, se tiene aquí el canal de derivación para este embalse y el canal de derivación para este embalse, que los dos llegan a esta cámara de presión, y a partir de la cámara de presión se utiliza una sola tubería forzada o una sola tubería de presión que conduce el agua hasta la casa de máquina. Y ahí se accionan las turbinas para producir la energía eléctrica, y el agua que sale de las turbinas se desemboca nuevamente al río a través de este canal de desagüe. Y también se cuenta con una subestación de alta tensión. Después tenemos el siguiente caso, que sería un río con dos o más afluentes y varias centrales. Aquí tenemos el río principal, sería el cauce del río principal. Tenemos los afluentes, que sería uno de ellos sería este y el otro sería este. Aquí el embalse del río principal tiene un salto hidráulico diferente al embalse de este río afluente. Entonces, necesariamente se cuenta con dos cámaras de presión, y desde esas cámaras de presión se conduce el agua hasta las centrales o hasta la casa de máquinas. Y en la casa de máquinas se instalan turbinas de características diferentes para cada salto hidráulico. Entonces, se cuenta aquí con turbinas con características diferentes. Y aquí, como vemos, el salto hidráulico del embalse principal es igual al salto hidráulico del embalse de este subafluente. Entonces, se puede utilizar una sola cámara de presión para ambos y conducir el agua desde el embalse de subafluente y del embalse principal hasta esta cámara de presión. Y desde esta cámara de presión se puede utilizar una sola tubería de presión para conducir el agua hasta la central. Bueno, y a través de este canal de desagüe, el agua se desemboca nuevamente a este cauce del río afluente. Y más abajo se puede aprovechar otra vez el agua proveniente de este afluente y del cauce principal, construyendo una presa y construyendo una nueva, o sea que otra central. Otra central en este caso sería de mayor potencia, porque se va a tener más afluente de agua. Entonces, en este caso se tiene la presa, el canal de derivación, la cámara de presión, el canal o la tubería de presión, las centrales, perdón, la casa de máquinas, el canal de desagüe y la subestación de alta tensión. Bueno, la siguiente solución sería un río con dos o más afluentes y una sola central. Es decir, se aprovecha el salto hidráulico de varios ríos o pequeños ríos para la producción de energía eléctrica. En este caso, este sería el río principal, el cauce del río principal. Este sería uno de los afluentes y este sería el otro afluente. Aquí se construye la presa sobre este afluente y se conduce el agua a través de este canal de derivación. Sobre el río principal se construye otra presa y también sobre el otro afluente. Entonces,
a través de de estos dos canales de derivación, se conduce el agua hasta esta cámara de presión, que sería en común para para ambos embalses. Y a partir de esta cámara de presión se lleva nuevamente a otra cámara de presión, y de esta cámara de presión, a través de este canal de derivación, se lleva a otra cámara de presión, y a partir de ahí sale la tubería de presión que conduce el agua hasta la central para producir la energía eléctrica. Bueno, entonces estas son las disposiciones que se puede tener, digamos, o la forma de que se pueda aprovechar el salto hidráulico, ya sea de un río, de un solo río, o de un río que tiene varios afluentes. Bueno, pasamos ahora, vamos a ver las características generales de una central hidráulica. Vamos a ver la altura de salto aprovechable. Siempre existe una pérdida de altura por diversas causas, o sea que no siempre se aprovecha la altura total del salto hidráulico. Siempre va a haber pérdida, ya sea en las tuberías, en las rejillas que se instalan en las centrales hidráulicas. Aquí tenemos el salto total, que es la diferencia entre la diferencia de las cotas máximas y mínimas de salto correspondiente, que sería el sitio donde se inicia el salto. Sería la cota máxima sería el sitio donde se inicia el salto. Y la cota mínima sería el sitio donde se realiza el desagüe. Entonces a este se le llama salto total, salto hidráulico total. Y se representa en esta gráfica, se representa con la letra H. Luego tenemos el salto bruto o salto disponible, que sería la diferencia de niveles de agua entre la cámara de presión y el final del tubo de aspiración, que sería este punto. Entonces, a este se le llama salto bruto o salto disponible y se representa con H'. Y luego tenemos el salto neto, que es la parte del salto efectivamente utilizado para la producción de energía eléctrica. Entonces, ese sería el salto el salto neto se representa con la letra H minúscula prima prima o 2'. Bueno, al construir una presa sobre el cauce de un río, se forma el embalse, agua arriba de la presa se forma el embalse. En ese embalse ocurre un fenómeno que se llama curva de remanso. Ese fenómeno se produce porque el agua que viene con una cierta velocidad por el cauce del río viene y choca con la superficie de agua que se forma aquí en el embalse. O sea que al aumentar aquí el volumen de agua en el embalse, se va aumentando también la superficie de agua, ¿cierto? El área de inundación es mayor. Entonces, el agua que viene por el cauce del río viene y se encuentra con esa superficie de agua, y ahí el agua que contenía una cierta velocidad viene, choca, al chocar con la superficie del agua disminuye su velocidad. Disminuye su velocidad y ese, eh, digamos que al chocar con la superficie del agua,
se produce lo que es la curva de remanso. Entonces, esa curva de remanso también genera una pérdida de salto hidráulico. La primera pérdida que tenemos sería entonces la primera pérdida de salto hidráulica sería la pérdida por la curva de remanso y se representa con H1. Luego tenemos la otra pérdida que tenemos sería la pérdida en el canal de derivación. Parece que alguien quiere hablar. Bueno, continuamos. También tenemos pérdida en el canal de derivación por el roce del agua por la pared de la tubería. Eso también produce pérdida hidráulica. Entonces, esa pérdida se representa con H2. Y también tenemos pérdida en la cámara de presión. Aquí en la cámara de presión, a la entrada de la cámara de presión, se construye rejillas para atajar los cuerpos que arrastra el agua que podría pasar. Aquí también en la boca de la toma de agua se tiene o se cuenta con una rejilla. Pero en caso de que pase el cuerpo a través de esta rejilla o por medio de esta rejilla, también se construye o se instala rejillas dentro de la cámara de presión para que pueda atacar los cuerpos que ingresan por este canal. Entonces, también esas rejillas producen pérdidas de salto hidráulico. También tenemos pérdidas en la tubería de presión por el rozamiento del agua por las paredes de la tubería. También tenemos pérdidas en las turbinas por el rozamiento del agua por las alas o por las palas de las turbinas. También tenemos pérdidas en el tubo de aspiración por el rozamiento del agua por las paredes de la tubería y también tenemos pérdidas en el canal de desagüe. Entonces, estas son las pérdidas que se tienen a lo largo del recorrido del agua desde este punto donde se inicia la altura de salto hidráulico hasta este punto donde sería la cota mínima del salto hidráulico. Bueno, entonces la altura de salto bruto, si queremos dejar en función al salto hidráulico, en función al salto hidráulico total, vamos a tener H', que sería esta H, va a ser H, que sería el salto total, menos las pérdidas H1, H2 y H3 y H7. Entonces esta H' va a ser H, que sería el salto total, menos las pérdidas H1, H2, H3 y H7. Si queremos dejar la altura de salto neto en función al salto total, vamos a tener el salto total menos todas las pérdidas hidráulicas que se tiene o de salto hidráulico que se tiene durante el recorrido del agua desde este punto hasta este punto. Entonces, nuevamente dejando el salto neto en función al salto bruto, vamos a tener salto bruto menos las pérdidas H4, H5 y H6. Entonces,
La potencia de un salto de agua podemos considerar bajo dos aspectos. Por una parte, es el trabajo realizado durante un segundo por una masa de agua o caudal que pasa de una posición superior a otra posición inferior. Es decir, la potencia de un salto de agua sería el trabajo que realiza una masa de agua al pasar de una posición superior a otra posición inferior en un segundo. Por otra parte, sería la potencia de un salto de agua sería la energía correspondiente a la misma unidad de tiempo de la velocidad que el agua puede adquirir en las turbinas como consecuencia de la presión que está sometida en ellas. Esa sería también, o sea, se puede considerar también como una potencia de salto hidráulica. Bueno, aquí vamos a tratar de encontrar la fórmula de la potencia de salto de agua. Vamos a llamar P mayúscula al caudal del agua en metros cúbicos por segundo de un salto de agua. Entonces V va a ser el caudal de agua que pasa por la tubería en un segundo. Y H' sería el salto bruto o salto disponible. Y entonces la potencia de salto de agua en función a estas dos variables sería, la potencia sería igual a la densidad del agua por la gravedad, por el volumen de agua, por la altura por la altura de salto bruto. Esa sería entonces la fórmula de la potencia en función al volumen y al salto bruto. Ahora, si nosotros reemplazamos esta H2' y dejamos en función al salto bruto, vamos a tener de esta manera, que la potencia de salto de agua sería la densidad del agua por la gravedad, por el volumen, por H' menos las pérdidas H4, H5 y H6. Haciendo la distributiva, multiplicando esta densidad de agua por la gravedad y por el volumen, multiplicando o haciendo la distributiva, vamos a tener de esta manera la potencia de salto de agua. Y aquí dice que el segundo término del segundo miembro representa las pérdidas hidráulicas. Entonces, esta sería la pérdida hidráulica que se tiene durante el recorrido del agua desde la cota máxima hasta la cota mínima. Entonces, esta parte sería la sumatoria de las pérdidas hidráulicas. Y por otro lado, tenemos la potencia que nos da en el eje de la turbina. Y sería entonces la potencia, digamos, considerando la altura de salto bruto menos las pérdidas. Esa sería la potencia que se tiene en el eje de la turbina. Bueno, en la práctica es más conveniente reemplazar la expresión de las pérdidas hidráulicas por la relación entre la energía suministrada por la turbina y la energía disponible o entregada al eje de la misma. Es decir, siempre conviene expresar el rendimiento de la turbina. Entonces, el rendimiento de la turbina sería la potencia, en este caso la energía suministrada a la turbina sobre
la energía entregada al eje de la turbina. Entonces, la potencia del salto de agua va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad, por el volumen de agua, por H', que es el salto bruto, por el rendimiento de la turbina. El rendimiento de la turbina siempre o sea que el fabricante de las turbinas siempre provee ese dato, el rendimiento de la turbina. Entonces, para calcular la potencia de la central, se utiliza esta fórmula, que sería la densidad del agua por la gravedad, por el volumen, por el salto bruto, por el rendimiento de la turbina. En este caso, esta potencia E se expresa en joule sobre segundo o watt. Esta sería la densidad del agua que se expresa en kilogramos por metro cúbico. Esta sería la aceleración de la gravedad, expresada en metros cúbicos por segundo cuadrado. Esta sería el caudal del agua, expresado en metros cúbicos por segundo. Y esta H' es el salto bruto, expresado en metros. Y el rendimiento de la turbina es una constante, o un valor constante, en unidades de medida. Bueno. Entonces, esa sería la forma de calcular la potencia de una central hidráulica. Ahora vamos a ver los factores que se debe tener en cuenta para determinar la capacidad de una central hidráulica. Uno de los factores sería ver las exigencias presentes y futuras del mercado. Entonces, uno tiene que ver o hacer un estudio sobre el mercado actual y el mercado, o sea que a futuro, la demanda actual y la demanda a futuro. Entonces, ese sería uno de los estudios o análisis que se tiene que hacer para determinar la capacidad de la central hidráulica. También se tiene que ver el salto hidráulico que se va a disponer o el salto hidráulico utilizable. También se tiene que ver el caudal del río en los diferentes años y en las diferentes épocas del año. Se tiene que hacer un registro de por lo menos de un año y analizar el caudal del río en las diferentes épocas del año. Porque hay ríos que en épocas de invierno aumenta su caudal y hay ríos que disminuye su caudal en épocas de invierno. Entonces se tiene que hacer ese tipo de análisis o estudio. También se tiene que ver si existe la posibilidad de hacer la regulación anual, semanal y diaria. Es decir, si se podrá hacer una regulación ya sea anual, semanal y diaria. Se refiere a la regulación del caudal. También se tiene que ver o hacer una comparación de costo de las obras con la regulación o sin la regulación. Las centrales que cuentan con regulación siempre es más costoso debido a que su embalse debe tener la capacidad suficiente para hacer la regulación, ya sea semanal, mensual o anual. Entonces, esa regulación va a depender mucho de la capacidad del embalse.
También se tiene que hacer el análisis de costo de la energía producida y comparar con el valor que se va a obtener con la venta de la energía producida. También se tiene que ver la conveniencia de interconexión con otras centrales. Hay que ver si existe la posibilidad y si conviene hacer una interconexión con otras centrales. También hay que ver la necesidad o conveniencia de centrales auxiliares. En caso de que la central no va a poder cubrir la totalidad de la demanda en horas punta, por ejemplo, hay que ver si conviene tener una central auxiliar. Y también hay que ver los picos en las horas de consumo. Eso también hay que analizar. Es importante que se tenga en cuenta los picos que se tienen en las horas punta. Bueno, vamos a ver ahora el factor de utilización hidráulica anual, que es la relación entre el volumen de agua empleado útilmente en las turbinas y el total que durante el año puede suministrar el río. A eso se le llama el factor de utilización hidráulica anual. Entonces, ese factor es el volumen de agua anual utilizada en las turbinas sobre el volumen de agua anual total que suministra el río. Lo ideal es que este factor sea igual a 1. O sea que esa es lo ideal, ¿verdad? Pero no se consigue, no siempre se consigue, o es imposible de conseguir que este factor sea igual a 1. ¿Por qué? Porque en las épocas de mayor caudal no siempre coincide con las épocas de mayor demanda de la energía. Es decir, para que sea igual a 1, tal vez la época de mayor caudal debe coincidir con la época de mayor demanda de energía y de esa manera la central va a aprovechar mejor el agua que le llega. Pero no siempre ocurre eso, o sea, es casi imposible que ocurra eso. Entonces, para aumentar este factor de utilización hidráulica, lo que se hace es embalsar el agua sobrante en las épocas de menor consumo y utilizarla cuando la demanda aumenta, o sea, cuando sea mayor la demanda. Es decir, se realiza una regulación de aprovechamiento hidráulico. Y esa regulación se puede hacer en forma diaria, semanal o mensual. Diaria, semanal y anual. Entonces, tenemos la regulación anual. En este caso, se embalsa el caudal sobrante en riadas o en épocas de abundante agua para cederlos en las épocas de escasez de agua. Entonces, a eso se refiere la regulación anual. Luego tenemos la regulación semanal, que almacena el agua sobrante durante la semana, especialmente en los domingos y los días festivos, para hacerlo en los demás días. O sea que se supone que en los días domingos, digamos, disminuye la demanda. Entonces, si la central cuenta con una capacidad de regulación, se puede almacenar el agua sobrante en los días domingos y después utilizarla en los días de la semana, los días hábiles. La regulación diaria, que tiene por objetivo coordinar durante el día el caudal disponible para las necesidades de consumo de este tipo. Entonces, la regulación diaria consiste en almacenar el agua en el horario de poco consumo o en el horario donde hay poca demanda y utilizar esa agua embalsada, utilizar en las horas de punta.
Esa sería una regulación diaria. Bueno, en cuanto al consumo o a la demanda de energía eléctrica, no se puede prever con absoluta certeza. Ya sabemos que el consumo de la energía eléctrica es variable, varía hora a hora, varía día a día, o sea que en forma diaria, semanal, mensual. Entonces, los aprovechamientos hidráulicos tienen que proyectarse de forma que sean posibles futuras ampliaciones y obras de regulación para poder lograr un adecuado acoplamiento entre las disponibilidades hidráulicas y las necesidades de consumo. Entonces, a la hora de construir una central hidráulica, se tiene que prever o proyectar para que se pueda hacer una ampliación o que tenga la capacidad de regulación del caudal. Entonces, eso sería importante tener en cuenta a la hora de construir una central hidráulica. Para determinar previamente la capacidad de las obras de un aprovechamiento hidráulico pueden seguirse diferentes criterios, algunos de los cuales vamos a ver a continuación. Tenemos como primera solución tenemos el abastecimiento del mercado solo con energía hidráulica conseguida sin regulación. En este caso, cuando no se tiene o cuando la central hidráulica no cuenta con o no tiene la capacidad de regulación, en este caso la energía se puede suministrar y para la que deben prepararse las obras es la que se pueden disponer de una forma cierta durante los 365 días del año, es decir, la correspondiente a la época de máximo estiaje. Aquí tenemos un gráfico de carga. Esta sería la curva de carga. Y este gráfico de carga corresponde a una central hidráulica sin embalse regulador y con potencia correspondiente al estiaje. Es decir, esta sería la curva de carga y la central instalada para suministrar esta carga o esta curva de carga tiene esta potencia que sería la potencia definida para épocas de estiaje. Entonces, aquí tenemos la potencia de la central, aquí tenemos la carga media y en este caso la energía hidráulica utilizada todo el año sería la superficie que se encuentra debajo de esta curva de carga. Y la energía desperdiciada todo el año sería la superficie que se encuentra entre esta curva, que sería la potencia del embalse o de la central, entre esta línea y esta curva. Sería la superficie B. Esa es la energía hidráulica desperdiciada todo el año. ¿Por qué se desperdicia todo el año? Porque la potencia de la central es la potencia en estiaje, es decir, es la potencia que puede producir la central en épocas de escasez de agua, cuando hay poco caudal. Por eso es que todo el año se va a desperdiciar esta cantidad de energía. Luego tenemos cuando la central se proyecta para un caudal mayor que el disponible durante el estiaje. Este mayor caudal solamente podremos aprovecharlo en parte de los días del año. En este caso, si se emplea únicamente energía hidráulica en la época de escasez de agua, habrá que restringir el servicio y al no poder garantizar la continuidad,
la energía que se vende en estas condiciones ha de ser a expensas del costo unitario. Es decir, el precio de la energía será mayor en este caso. Bueno, aquí tenemos, en este gráfico, tenemos nuestra curva de carga. Se ve que tiene un pico aquí y otro pico aquí. Y la potencia la potencia de la central en estiaje, es decir, en escasez de agua, sería esta la potencia. Y la potencia máxima de la central es esta. Entonces, en este caso, la energía hidráulica utilizada todo el año sería la energía que se encuentra bajo esta curva, que se identifica con la letra A. Esta es la energía hidráulica utilizada todo el año. Después, D sería la energía utilizada parte del año. ¿Por qué? Porque cuando hay escasez de agua o cuando llega el caudal a su mínimo, el caudal del río llega a su mínimo, la central va a poder producir esta cantidad de energía. Por lo tanto, no va a poder atender esta demanda, este pico. Bueno, y D, esta superficie D, sería la energía utilizada parte del año, energía hidráulica utilizada parte del año. ¿Por qué? Porque solamente se va a producir esta energía cuando el caudal permite que la central produzca energía a su potencia máxima. Entonces, en ese caso, se estaría utilizando esta energía hidráulica. Luego tenemos la superficie C, sería la energía hidráulica desperdiciada todo el año. ¿Por qué? Porque esta energía no se utiliza por más que haya escasez de agua o por más que el caudal del río llegue a su mínimo, la potencia o la central va a producir esta potencia y siempre se va a estar desperdiciando esta energía hidráulica. Luego tenemos D, que sería la energía hidráulica desperdiciada parte del año. Este es cuando, o sea que esta energía hidráulica se desperdicia cuando la central llega a su potencia máxima. Por eso es que se desperdicia parte del año. Luego tenemos, otra solución tenemos, en este caso, dice la capacidad de referencia como en el caso anterior, pero se tiende a una producción uniforme durante todo el año por compensación de las faltas del estiaje con aporte de energía procedente de otros saltos de distinto régimen. Por ejemplo, se puede combinar una central en un río invernal, es decir, un río que tiene escasez de agua en verano, con otra central en un río estival, es decir, un río que tiene escasez de agua en invierno. Entonces, es conveniente también coordinar el funcionamiento de las centrales que, además de estas diferencias de régimen, tengan distintas características de salto. Generalmente, el salto de mayor altura o las centrales que tienen salto de mayor altura se coloca como central cabecera. Entonces, para suministrar energía de acuerdo con este criterio, se debe aprovechar convenientemente las características de cada uno de los saltos. Aquí tenemos dos centrales hidráulicas A y B, que serían centrales de escasa altura de salto y de gran caudal. Es decir, estas dos centrales, su altura, o sea que tiene una mayor altura de salto hidráulico y también tiene gran caudal. Perdón, me equivoqué, escasa altura de salto, dice. O sea que
Su altura es menor, su altura de salto es menor, pero sí tiene un gran caudal. Y aquí tenemos las centrales hidráulicas C y D, tiene una gran altura de salto hidráulico y pequeño caudal. Entonces, hay que tener en cuenta que la regulación hidráulica es más fácil y más económica en las centrales C y D. Siempre es más conveniente hacer la regulación en las centrales que tiene gran altura de salto hidráulico y pequeño caudal. O sea que siempre es más fácil hacer la regulación en las centrales que tiene pequeño caudal. Por ejemplo, en la central Acaraú es más fácil hacer la regulación que en la central Itaipú. Sabemos que el caudal de la central de Itaipú es mucho mayor que el caudal de Acaraú. O sea que en un segundo la central Itaipú, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es lo que sí que deja pasar el agua una mayor, o sea que mucho mayor en volumen, digamos, que la central Acaray. Bueno, y aquí tenemos, para este caso, tenemos en este gráfico más o menos muestra cómo se podría operar estas cuatro centrales, ¿verdad? Para atender esta curva de demanda. Aquí tenemos que la superficie A y B corresponde a la energía suministrada de forma continua por las centrales de poca altura y gran caudal, que serían las centrales A y B. Luego tenemos C y D, o sea que esta superficie y esta C y D corresponde a la energía suministrada de forma intermitente por las centrales de gran altura y pequeño caudal. Es decir, prácticamente estas centrales C y D entran en operación en las horas de puntas. Entonces, cuando se tiene la posibilidad de hacer este tipo de interconexión de centrales, se puede hacer de esta manera, ¿verdad? A tener en cuenta que las centrales hidráulicas que tienen poca altura y gran caudal, es conveniente que operen como una central de base. Y las centrales que tienen gran altura y pequeño caudal, es conveniente que operen como una central de punta. Tenemos como compensación el déficit de estiaje con una central térmica auxiliar situada junto al salto o en el centro principal del consumo de energía hidráulica. Es decir, cuando no se consigue atender la demanda en horas punta, se puede recurrir a una central auxiliar. En este caso, se recurre a una central térmica auxiliar. Esta solución de central térmica auxiliar puede resultar muy ventajosa, pues puede garantizarse la continuidad del servicio. Es decir, se garantiza el servicio de suministro de energía al tener la central térmica auxiliar. Y toda la energía puede facturarse al mismo precio, es decir, no va a haber una variación de precio. La central térmica solo funcionará de forma intermitente, es decir, cuando la central hidráulica no pueda cubrir las necesidades del consumo en las horas punta. Entonces aquí tenemos, esta sería la energía hidráulica utilizada todo el año, es decir, la energía proveniente de la central hidráulica que se utiliza todo el año. Esta B sería la energía térmica utilizada en estiaje, es decir, cuando hay escasez de agua o cuando el río llega a su caudal mínimo, la central
va a poder producir, la central hidráulica va a poder producir esta potencia y en ese caso no va a poder atender esta demanda. Y esta demanda en ese caso se atiende con la central térmica. Entonces esta sería la energía térmica utilizada en época de escasez de agua. Y después tenemos la energía hidráulica desperdiciada todo el año. Esta C sería la energía desperdiciada todo el año. Esta D sería la energía hidráulica desperdiciada parte del año. Es decir, cuando la central hidráulica llega a producir a su potencia máxima, en ese caso se llega a desperdiciar esta parte de la energía hidráulica. Bueno, como quinta solución tenemos la compensación del déficit del estiaje, es decir, la compensación del déficit en época de escasez de agua con depósitos de regulación diaria. Aquí ya tenemos las centrales hidráulicas que tienen la capacidad de regulación. Entonces, nuevamente tenemos nuestra curva de demanda o curva de carga y en ese caso la energía hidráulica utilizada parte o todo el año, en ese caso todo el año sin embalse sería esta. Bueno, vamos a ver acá, esta sería la curva de demanda, esta sería la carga media, si la carga fuese constante, esta sería la carga, ¿verdad?, que debería suministrar la central. Y esta sería la potencia de la central en época de escasez de agua o en época de estiaje. Y esta sería la potencia máxima de la central. Bueno, como que la central tiene una capacidad de regulación, entonces vamos a ver, esta superficie sería la energía hidráulica utilizada todo el año sin el embalse. O sea que sin recurrir al embalse, la central suministra esta energía. B sería la energía hidráulica utilizada en el estiaje procedente del embalse. Es decir, cuando hay escasez de agua, la central consigue producir esta energía, pero con la ayuda del embalse. O sea que la central en época de consumo o en horario de poco consumo regula su caudal y almacena agua en el embalse. Entonces, esa agua almacenada después utiliza para atender esta demanda en época de estiaje. Entonces, esa sería la energía hidráulica utilizada en el estiaje procedente del embalse. C sería la energía hidráulica desperdiciada todo el año. ¿Por qué se desperdicia todo el año? ¿Por qué? Porque la potencia de la central en época de escasez de agua, es decir, con el caudal mínimo, la central consigue producir esta potencia. Y la carga media de la carga media de esta, o sea, de esta curva de carga sería esta. Entonces, esa diferencia entre la potencia en estiaje y la carga media sería la energía hidráulica desperdiciada durante todo el año. Luego tenemos D, que sería la energía hidráulica desperdiciada parte del año. Es decir, cuando la central consigue producir a su potencia máxima, ahí se desperdicia esta energía hidráulica, que está representada por D. Entonces, esta sería, y E sería la energía hidráulica almacenada en el embalse. Es decir, esta parte sería la energía que se almacena en el embalse. ¿Por qué? Porque aquí el consumo es poco, digamos, esta parte también. Esta parte, entonces eso se aprovecha y se almacena el agua
en el embalse. Bueno, como siguiente solución tenemos, dice que puede suceder que el agua almacenada en horas de carga mínima no sea suficiente para cubrir la demanda en las horas de carga máxima. O sea, por más que el embalse cuenta con capacidad de regulación, puede que no sea suficiente para atender la demanda con esa agua almacenada, o sea, con el volumen de agua almacenada. Entonces, en este caso tenemos la superficie situada por debajo de la línea de potencia de la central en estiaje y la ilimitada además por el gráfico de carga sea menor que la que queda por encima. Es decir, que la línea de carga media de consumo, que sería esta, queda por encima de la línea de potencia en estiaje. Cuando la carga media es mayor que la potencia en estiaje de la central, muchas veces no se consigue atender con el volumen de agua almacenada en el embalse. Por tanto, no basta la energía del agua almacenada en las horas de mínimo consumo y para suplir el déficit de energía que se presenta en las horas de máximo consumo se requiere una máquina motriz auxiliar. En este caso, también se recurre a una central térmica auxiliar para atender el déficit de energía que se presenta en las horas de mayor consumo. Bueno, para este caso entonces tenemos la potencia en estiaje de la central, tenemos la carga media y la potencia máxima de la central. Entonces, la energía hidráulica utilizada todo el año sin recurrir al embalse sería esta, la energía hidráulica utilizada. Y la energía hidráulica utilizada en el estiaje procedente del embalse sería esta, que está representada con la letra B. Esta es la energía hidráulica utilizada en el estiaje. C sería la energía hidráulica almacenada en el embalse, es decir, cuando hay poco consumo, se aprovecha y se almacena el agua en el embalse. Luego, el agua almacenada se utiliza para atender esta demanda que está representada con la letra B. Y D sería la energía térmica utilizada en estiaje, es decir, cuando la central no consigue atender esta demanda en este periodo, se recurre a la central térmica. Y E sería la energía hidráulica desperdiciada parte del año, es decir, cuando la central llega a su potencia máxima, en ese caso se llega a desperdiciar esta energía que está representada por la letra E. Y P sería la potencia mínima de la potencia de la central térmica auxiliar. Bueno, este sería otro caso. Dice que puede suceder que en el caso anterior, al crecer el gráfico de carga, la superficie A llegue a ser menor que la superficie B, que deja libre por encima de la horizontal de potencia en estiaje la máquina motriz auxiliar trabajando a plena carga. Es decir, cuando eh, la central hidráulica no consigue atender la curva o esta curva de demanda, en ese caso entra la central térmica auxiliar y entra a operar las 24 horas con la central hidráulica. Entonces aquí tenemos que A es la energía hidráulica utilizada en el estiaje procedente del embalse, perdón, es la energía hidráulica utilizada todo el año sin el embalse. B es la energía hidráulica utilizada en el estiaje procedente del embalse.
C es la energía hidráulica almacenada en el embalse durante el estiaje si no existiera la central térmica auxiliar. Esta suma, C más E, sería la energía hidráulica total almacenada en el estiaje por efecto de la central térmica auxiliar. D es la energía térmica utilizada en el estiaje para cubrir las puntas de carga. E es la energía térmica utilizada en el estiaje procedente de la central térmica. Y F es la energía hidráulica desperdiciada parte del año, es decir, cuando la potencia llega a su potencia máxima, cuando la central hidráulica llega a su potencia máxima. Y P es la potencia mínima de la central térmica auxiliar. Entonces, este sería el último caso, ¿verdad? Cuando la central hidráulica cuenta con una capacidad de regulación, pero en épocas de estiaje o en épocas de escasez de agua no consigue atender la demanda, o sea que durante las 24 horas. Entonces, en ese caso, en época de escasez de agua, entra en operación en forma paralela la central térmica auxiliar. Bueno, entonces con esto llegamos al final de la presentación. ¿Tiene alguna consulta? De mi parte, ninguna, profe. Bueno, De mi parte tampoco, profe. ok. Bueno, entonces voy a tomar la asistencia. Ok. ¿Vas a llamar lista, profe, o cómo? No, voy a tomar desde acá nomás. A los que están conectados les voy a considerar la asistencia. Está bien, profe. No vas a llamar lista nosotros. No voy a llamar lista, pero permanezcan conectados porque voy a descargar la asistencia. Dale. Ya les aviso. Profe, Sí, te escucho. yo estoy conectado desde la cuenta de mi hermanita. Bueno. ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Giselle. ¿Perdón? Acá me aparece. Giselle Ivo. Sí, A ver. ¿Y tu nombre cómo es? Arturo. Arturo. Bueno, voy a anotar eso acá. ¿Arturo qué? ¿Tu apellido? Martínez Freire. Arturo Martínez. Arturo. Ya está. Ya descargué la asistencia. A ver, alguien escribió acá. Ya. ¿Dónde se puede ver la actividad? Dice. Y va a quedar en en la pestaña de actividades. Pero de todas formas yo voy a alzar también en Classroom la grabación de la clase. Voy a descargar y voy a alzar en Classroom.
Bueno, en realidad tengo que ver si me permite descargar. Tengo que ver eso. Si me permite descargar, no hay problema, voy a alzar en claro. Bueno, ¿alguien más?